Saludos, soy Kelly Díaz, tutora del programa Todos Aprender Cartagena y hago parte de la CDA Todos Aprender. Tengo el gusto de saludarlos y darles la bienvenida a esta etapa de formación para el ciclo 1 y particularmente a la STS, uso pedagógico del material de matemáticas del PTA-PRES como secuencia didáctica. Este módulo se enfoca en el material que el programa ha puesto para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de matemáticas. Deseo que tengan éxito en esta etapa, crecimiento personal y que se pueda contribuir al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. Como objetivo general, tenemos contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula, en este caso, educación remota, a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo de matemáticas del PTA-PRES y su relación con los elementos teóricos de la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brusseau. Como objetivos específicos tenemos reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PRES a través de un ejercicio práctico de una situación problemática. Relacionar las tipologías de las situaciones didácticas con las etapas de la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA-PRES. La agenda para desarrollar este módulo es el siguiente. Antes de continuar, quisiera recordarte que hay un cuestionario de entrada, el cual es importante que diligencies o respondas antes de continuar con la formación. Este cuestionario tiene como propósito identificar las fortalezas y debilidades que podrían presentar al identificar la estructura de la secuencia didáctica de los materiales PRES. A continuación, tenemos la representación que es conocida en el estudio de los materiales de las guías para el docente del material PRES, donde aparecen las 4 etapas de la secuencia didáctica. Durante el desarrollo de la STS esperamos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo han implementado el material en el establecimiento educativo? ¿Cómo se verifican los aprendizajes? ¿Cómo están estructurados los materiales de matemáticas de PTA-PRES? Estas etapas las vamos a trabajar progresivamente en los próximos videos. Iniciemos con la primera etapa, etapa de comprensión. Esta etapa abarca 3 subetapas. Primera, presentación del contexto. Segunda, presentación de la situación-problema. Y tercero, construcción de un esquema. En la presentación del contexto, parte de la exploración del reconocimiento de saberes previos y la familiarización de los estudiantes con el contexto. En la segunda subetapa, es necesario plantear una situación-problema y se hace que los estudiantes la lean y se familiaricen con la situación-problema y que traten de comprenderla. Al tratar de comprenderla, se va a poder identificar cuál es la tarea central o fundamental que debemos resolver con esta situación y lo más importante, que los estudiantes puedan participar en la identificación de cuáles son los aprendizajes que se necesitan para resolver esa tarea fundamental. Esos aprendizajes es posible que los estudiantes aún no lo hayan construido, pero pueden identificar qué necesitan construir para resolver esa tarea y con ello pueden construir un esquema donde se concreta la comprensión que los estudiantes han logrado de la situación-problema. Este esquema es la evidencia que los estudiantes han logrado la comprensión de la situación. Observemos la siguiente situación-problema, la cual se encuentra en la guía del docente de cuarto en la página 19, un desfile en el pueblo. En este momento se lee la situación a los estudiantes y luego se hace la familiarización de la situación o la identificación de la tarea y para ello se realizan preguntas como ¿qué nos piden resolver? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Recuerdas qué es el perímetro? ¿Qué es un sólido geométrico? ¿Antes lo habías escuchado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tarea que se pretende realizar? Finalmente, del diálogo puede resultar un esquema como este, donde en la parte central
se identifica el foco de la tarea a resolver y los elementos que están en torno a ellos son aquellos conocimientos y aprendizajes que quieren construir para resolver el problema. De esta manera, concluimos con esta etapa. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente día. Saludos estimados docentes, les habla Irina Pérez Redondo, docente tutora del programa Todos Aprender de la Secretaría de Educación de Cartagena. Damos continuidad al desarrollo de la sesión de trabajo situado Uso pedagógico del material de matemática del programa Todos Aprender, material de PRES. Continuando con la agenda propuesta, en este video nos vamos a dedicar al estudio de la etapa de descontextualización. Se denomina etapa de descontextualización porque nos separamos o alejamos un poco de la situación problema o del problema planteado, para dedicarnos a la construcción de ciertos conocimientos necesarios para poder resolver el problema. Ahora, en esta etapa es importante partir del esquema obtenido en la etapa de comprensión, para desde allí mirar los conceptos y tener un mejor desarrollo de los procesos generales de la actividad de matemática. La intención es enriquecer los aprendizajes de los estudiantes mediante el desarrollo de estos centros de aprendizaje. Recordemos el esquema de la etapa de comprensión, donde está la tarea principal a resolver, pero también están aquellos aspectos donde se concluyó que era necesario crear para ellos los centros de aprendizaje. Cuando trabajamos o diseñamos un centro de aprendizaje, debemos tener en cuenta ciertos aspectos. El primero es que estos centros de aprendizaje en el material PRES se desarrollan en 4 sesiones, conociendo que cada una de estas sesiones puede tener una duración de una clase completa o más de una clase si ésta lo requiere para su desarrollo. En la primera y segunda sesión se hace uso del material manipulativo. En la primera sesión se realizan acciones con el material que nos permitan un primer acercamiento a los aprendizajes. En la segunda sesión, además de iniciar recordando aquellos elementos construidos en la sesión anterior, se hace una mayor profundización de estos aprendizajes. Se obtiene el primer registro escrito de estos aprendizajes que se están construyendo y se resuelven tareas relacionadas con el propósito que nos hemos trazado en este centro de aprendizaje. Al final de cada sesión, los estudiantes deben revisar y discutir para llegar a una conclusión acerca de lo que han estado aprendiendo. El recurso obtenido nos sirve como base para trabajar en la etapa de la ejercitación. En esta sesión se va dejando de lado la manipulación del material y desde los aprendizajes construidos se van desarrollando habilidades con mayor seguridad, precisión, rapidez, entre otros. Y posteriormente de haberse ejercitado lo suficiente, se pasa a las situaciones de aplicación. En esta sesión se presenta la evaluación del centro de aprendizaje y se revisa lo que se ha aprendido para utilizarlo posteriormente en nuevas situaciones. Volviendo al esquema de la situación problema, se recuerda que la tarea principal es la organización de la llegada del desfile y para esto se hace necesario comprender ciertos conocimientos y procedimientos que nos permitan dar solución a esta, llegando a la conclusión de la necesidad de ciertos centros de aprendizaje, dentro de los cuales uno que nos permita en primera instancia leer y escribir números decimales, y segundo, representar, comparar o ubicar números decimales. Por tanto, en el libro PRES se presenta el primer centro de aprendizaje denominado el bingo de los decimales, teniendo como objetivo a los 2 presentados anteriormente. En la primera sesión, en su etapa de exploración, se propone que el profesor inicie con la realización de un juego similar a un bingo,
pero con número fraccionario, realizando así el primer acercamiento de los estudiantes a los aprendizajes. Al finalizar el juego, se realiza el regreso a los aprendizajes, en el cual el profesor reúne a los estudiantes y realiza preguntas acerca del juego, entre las cuales puede ser ¿qué te parece importante recordar?, recogiendo así la información en una cartelera que haga parte de las memorias colectivas. En la siguiente clase pasamos al momento de la consolidación y profundización. Se inicia recordando los aprendizajes de la sesión anterior. Para esto se hace necesario el uso de las memorias colectivas y realizar preguntas como ¿qué es un número decimal? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se puede utilizar los números decimales? Después de escuchar a los estudiantes, se les explica que se realizará nuevamente la actividad de la sesión anterior y que con ayuda del material manipulativo darán respuesta a las preguntas anteriores. Después de escuchar la socialización de las respuestas, pasamos a la definición de un número decimal, cómo está formado, su representación como fracción decimal y ubicación en la tabla posicional, estableciendo así el registro de los aprendizajes que se están construyendo. Llegando ahora a la sesión de la ejercitación, presentado en el libro PRES con ejercicios contextualizados, ejercicios abiertos y ejercicios numéricos, de tal manera que le permitan al estudiante adquirir las habilidades en los procedimientos necesarios para llegar a los objetivos propuestos. Después de la socialización y realimentación de los ejercicios en la sesión anterior, llegamos a la etapa de la situación de aplicación, en la cual el estudiante va a dar muestra de la comprensión de los aprendizajes propuestos. Recuerden que en el esquema aún quedan otras situaciones para las cuales el libro PRES presenta otros centros de aprendizajes. Estimados docentes, continuamos con el desarrollo de la STS. Como ya se había indicado en los videos anteriores, en esta ocasión trabajaremos la etapa de resolución de la situación problema. Al hablar de la etapa de la resolución de la situación problema, cabe destacar que ya no se hablaría de situación problema, sino de problema. Es decir, en esta etapa hay que procurar que la situación problema se convierta en problema. Para ello hay que tener en cuenta que hay que hacer reflexiones en torno a todo lo que se ha aprendido en los centros de aprendizaje, desde el momento en que se planteó el esquema posible de solución en la etapa de comprensión. Y es importante que cada estudiante proponga de manera individual cuál es su propuesta para la resolución de este problema. Estas propuestas individuales deben ser discutidas para buscar una puesta en común de estrategias, buscar elementos concurrentes y obtener una que sea la solución al problema. Esto es todo para este video. Saludos, estimados docentes. Continuando con la sesión de trabajo situado, uso pedagógico del material de matemática del programa Todos Aprender, material de PRES, llegamos al momento de la reflexión. Es el momento de realizar la metacognición, retornar a los aprendizajes y a la manera en que se ha procedido, pensando no solo en lo que hemos aprendido, sino también en cómo lo hemos aprendido, qué fue lo que nos permitió comprender la situación problema, también en la construcción del esquema, cómo este esquema nos ayudó para ello, cómo pudimos determinar cuáles centros de aprendizajes fueron necesarios, cómo trabajamos en cada uno de ellos y qué fue lo más importante distinguir en ellos y qué aprendimos con ello. Pero también hay que hacer una reflexión a futuro en relación a cómo lo que he aprendido puede ser usado en situaciones nuevas. Preguntas como estas nos orientarán más para hacer una buena reflexión. Preguntarse cuál era la
el problema que debíamos solucionar? ¿Piensas que el proceso que hiciste fue adecuado? ¿Por qué? ¿Puedes explicar el proceso que seguiste? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Escogiste una buena estrategia y dedicaste el tiempo necesario para comprender bien el problema? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades? ¿Cuál era el resultado que esperabas? ¿Crees que lo que has encontrado responde a la pregunta inicial? ¿Por qué? ¿Cuáles son las estrategias que tus compañeros de grupo y tu profesor utilizaron o sugirieron que puedes guardar en tu caja de estrategias? Recuerden que es importante siempre volver al esquema para ver si algo se nos quedó, si pudimos resolver el problema, si la situación del problema fue la adecuada o si en este momento se presentó una gran dificultad, poder identificar en qué aspecto faltó profundizar un poco más. Por tanto, la solución que ofrecimos no es la más indicada. Por eso es necesario reflexionar y si fuera esta la situación, habría que regresar de nuevo a los aprendizajes. Buenas tardes. Después de ver los dos videos anteriores que presentan claramente la estructura del material o del libro de PRES de matemáticas, vamos a mirar y vamos a responder el siguiente interrogante: ¿por qué de la teoría de las situaciones didácticas? Estas están contempladas desde los referentes de calidad y específicamente desde los lineamientos curriculares de matemática basados en la teoría de Guy-Brusseau, donde se define el rol del estudiante y el rol del docente relacionado con el conocimiento de las matemáticas. Vamos a mirar que una situación problema se constituye en una actividad científica que va a exigir al estudiante actuar, formular, probar, construir modelos, lenguajes, conceptos y teorías que puede o que debe intercambiar con otros. En este sentido, entonces el papel del docente será precisamente imaginar y proponer a los estudiantes situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos pueden emerger como una solución adecuada para resolver los problemas que se plantean. Es decir, que el docente debe simular en su clase una microsociedad científica en la cual se desarrollen tanto saberes científicos como saberes culturales. A continuación vamos a mirar también cómo desde el programa Todos Aprender, con su objetivo bandera que es lograr más y mejores aprendizajes en los estudiantes a partir de la transformación de las prácticas docentes, de las prácticas pedagógicas, vemos cómo cobra mucho sentido el rol del formador, el rol del tutor y el rol del docente en el desarrollo de situaciones didácticas basadas en este material proporcionado. Vamos a recordar aquí un poco cuál es la estructura del material PRES. Ya sabemos que este material tiene 4 etapas. Tenemos la etapa de comprensión, tenemos la etapa de descontextualización, una tercera etapa que es la de resolución de la situación problema y la etapa de reflexión. Aquí pues rápidamente vamos a mirar que aparece lo que estábamos diciendo: la situación problema, comprender la situación problema a través de un esquema, los centros de aprendizaje, la resolución del problema y la etapa de reflexión. Tenemos una primera situación didáctica que es la situación de acción. Desde la teoría de las situaciones didácticas se presenta una situación de acción es cuando el estudiante se enfrenta o interactúa con un medio que le proporciona información y que permanentemente lo retroalimenta para proporcionarle los datos que requiere para resolver la situación. En este caso podríamos decir que la situación de acción se asocia con la etapa de comprensión de los textos PRES junto con la etapa de descontextualización en aquellos centros de aprendizaje donde el estudiante trabaja de manera individual.
Tenemos desde las teorías de las situaciones didácticas la situación de formulación, y en la situación de formulación se realiza trabajo cooperativo, y el estudiante no solamente está trabajando enfrentado a un medio, sino que además de enfrentarse a ese medio, pone en juego repertorios lingüísticos diversos en la interacción con otros. Esta situación de formulación se asocia con los textos pre en la etapa de descontextualización y en la etapa de resolución de la situación problema. Tenemos desde la teoría de las situaciones didácticas la situación de validación, y aquí en la situación de validación los estudiantes o el estudiante ya no informa, sino que propone, y además argumenta a un receptor sus estrategias, pero en general ambos cooperan en la búsqueda de la verdad, vinculando de manera segura un conocimiento a un campo de saber específico. Ahora bien, se relaciona con los textos pre en la etapa de comprensión, pero también en la etapa de descontextualización y en la etapa de reflexión. Finalmente tenemos la situación de institucionalización, que es donde se dará los conocimientos trabajados, el estado cultural indispensable de saberes, y se relaciona con los textos pre en la etapa de valoración y en la etapa de reflexión. La situación no es más que las etapas, y por otro lado las situaciones didácticas que están asociadas a cada una de esas etapas. Como podemos ver, la etapa de comprensión está asociada a la situación de acción y de validación, la etapa de descontextualización está asociada a la situación acción, validación y formulación, y la etapa de resolución a la situación de formulación y validación, y finalmente la etapa de reflexión a la situación de validación y de institucionalización. Entonces, ¿qué será la teoría de las situaciones didácticas? Desde lo que Guy Brousseau plantea, tenemos que las situaciones didácticas son las que permiten analizar todas las acciones que se dan entre el docente y los estudiantes de aula y su relación con el conocimiento que se construye. Por otro lado, también están encaminadas a desarrollar didácticas que fabrican situaciones específicas en los conocimientos que se quieren enseñar. Entonces, básicamente ahí tenemos una breve explicación de cómo confluye la teoría de las situaciones didácticas con lo planteado desde los textos del programa TextoPress. Aquí tenemos entonces una bibliografía, y queda pendiente para nosotros trabajar una secuencia didáctica, puede ser de los textos PRES o cualquier otra secuencia didáctica.